Son las 12:12. Vamos a retomar el caso de Edita Guerrero más adelante. Ahora vamos con temas políticos. La congresista Ana María Solórzano sería la candidata del oficialismo para presidir el Parlamento Nacional. Según un medio local, anoche integrantes de la bancada de Gana Perú se reunieron en Palacio de Gobierno y llegaron a dicho consenso. Solórzano, natural de Arequipa y presidenta de la Comisión de Inteligencia del Congreso, contaría con el respaldo de la pareja presidencial. Ha trascendido también que la oficialista Marisol Espinosa era también una candidata fuerte para reemplazar a Freddy Otárola. Incluso en los despachos de los legisladores oficialistas habría circulado una carta de respaldo. Sin embargo, su postulación se habría visto frustrada porque ella es la única vicepresidenta de la República. Claro, Omar Chejade finalmente tuvo que renunciar a su cargo tras el escándalo de la reunión en las Brujas de Cachiche, como recordaron ustedes. Y en entrevista con Pilar Higashi en el programa A las 10 en ATV+, el congresista Teófilo Gamarra dijo que aún el oficialismo no ha definido su candidato para la presidencia del Parlamento. No descartó, sin embargo, que puedan proponer una vez más a Freddy Otárola. Estamos en una especie de sesión permanente. Ajá. Y en cualquier momento ya se estaría dando a conocer el nombre de la persona que a nombre de la bancada nacionalista candidateará a la mesa directiva. Bueno, hemos tenido una reunión ampliada a nivel del Partido Nacionalista. Han estado integrantes del Partido Nacionalista, al igual que la presidenta del partido. Ahí se ha discutido este tema. De hecho que en la bancada tenemos muchas personas que son presidenciables en este momento a la mesa directiva. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a la congresista Ana Solórzano, al congresista Josué Gutiérrez, al congresista Freddy Otárola, que son candidatos de fuerza, todos capacitados y calificados. Sí, no Freddy Otárola ha realizado un buen trabajo en la gestión anterior. Sin embargo, la bancada, si en algún momento lo propone, él tendría que aceptar. Nos vamos en vivo ahora al Congreso de la República con Igor Malca. Hola Igor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues a pesar de la fría mañana, la noticia de una eventual postulación de Ana María ha agitado todas las aguas políticas en todas las tiendas. Por cierto, y a lo largo de la mañana hemos estado recabando algunos testimonios de algunos congresistas y también, por supuesto, el de Acción Popular. Hemos hablado hace unos instantes con Johnny Lescano. Él ha señalado que la candidatura de Ana María Solórzano podría ser ese empujón que requiere la oposición para finalmente, en este ya tercer año de gobierno, pues propugnar una candidatura, una lista de oposición que englobe a todas las bancadas opositoras. Pero vamos a escuchar exactamente qué dijo el parlamentario de Acción Popular. Vamos a escucharlo. Bueno, es una mujer, bueno, sería una presidenta del Congreso, una dama, mujer, para que pueda dirigir el Congreso. Me parece que le falta algo de experiencia para dirigir el Parlamento. Es un poder de Estado que tiene muchas complicaciones y es difícil de llevar, hay que buscar consensos. Entonces va a tener que estar bien asesorada si sale nueva presidenta al Congreso. Y segundo, tiene que lograr consensos aquí en el Parlamento y no estar escuchando mucho Palacio de Gobierno, ¿no? Porque al parecer ella tiene mucho apego a la pareja presidencial. A veces ellos van a querer imponer las agendas y eso puede ocurrir o puede provocar algunos conflictos internos aquí en el Parlamento, porque la oposición no lo va a permitir. Pero de hecho eso habría pasado, porque había una mayoría de nacionalistas que propugnaban a Marisol Espinosa. Sí, Marisol Espinosa hubiera sido una excelente candidata. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido con el nacionalismo? Muy mal, parece que han visto ahí más bien personas que están más allegadas, que cumplen a pie juntillas los mandatos de la pareja presidencial. Eso evita, pues, por una buena gobernabilidad y trabajar conjuntamente por el desarrollo nacional. ¿Qué van a hacer? Vamos a evaluar, todavía no hemos decidido nada. Sería bueno que haya un buen candidato de la oposición. Con esta designación es posible que las fuerzas de oposición se unan y lo pueden hackear y pueden ganar la presidencia del Congreso. Esa designación es peligrosa, la designación que ha hecho el oficialismo de Ana María, que no es una mala persona, pero sí que le queda fuerza a la candidatura a la presidencia del Congreso. Muchas gracias. Sí, claro.
una designación peligrosa, es lo que dice Johnny Lescano sobre este nombramiento o eventual candidatura pues, de Ana María Solórzano como cabeza de la mesa directiva para la próxima legislatura. Aquí en el Parlamento está Freddy Otárola, él llegaba temprano al Palacio Legislativo y de momento no ha querido brindar declaraciones, pero hay que recordar que hoy es viernes y pues ojalá se anime pues, a dar esas conferencias que acostumbraba a dar los viernes y hoy sería un buen día. Vamos a estar a la espera, Pamela. Y nos enlazamos entonces contigo más adelante, Igor. Muchísimas gracias. 12:18. El congresista Vicente Ceballos se mostró en contra de una eventual candidatura de Ana María Solórzano para presidir el Parlamento. En diálogo con ATV+, consideró que la congresista oficialista tiene bastante cercanía con la primera dama, lo que le restaría autonomía al Parlamento. Que para nadie es desconocido de que Ana María Solórzano tiene un nivel de comunicación y de dependencia, si cabe el término, con la primera dama. Y obviamente nosotros estamos luchando por lo que es una mayor autonomía y una mayor discrecionalidad del Parlamento. Y esto no auspicia en absoluto este tipo de trabajo. Ahora, Mire, tenemos información, al igual que ustedes, que la congresista Marisol Espinosa llevó un número superior a los 20 de parlamentarios que auspiciaban su candidatura. No desconocemos qué ha pasado en los debates internos que se han dado, pero al parecer ha sido una especie de, no de acuerdo, sino de imposición esta designación. Esperemos que esto no genere una hecatombe en la bancada. He oído por ahí algunas voces discordantes que no están de acuerdo con ello. Inclusive se atrevían, entiendo que se han alcanzado una propuesta alternativa a estas dos, pero yo respeto la autonomía de ellos. El congresista Héctor Becerril denunció que la primera dama Nadine Heredia impuso a Ana María Solórzano como candidata a la presidencia del Parlamento. Afirmó que gran parte de la bancada nacionalista había elegido a Marisol Espinosa, sin embargo, retrocedieron en su decisión. Que recuerden que ellos no tienen mandato imperativo y por más que Nadine sea presidente del partido, ellos no pueden subyugarse a los designios de la compatriota, que se hagan respetar y hagan respetar el Congreso de la República. Nosotros tenemos los nombres quienes han firmado este apoyo y si es que al final ellos dejan que Nadine Heredia finalmente imponga la candidatura a Ana María Solórzano, haremos conocer qué congresistas de la República finalmente no han tenido el valor suficiente de hacer prevalecer la convicción de elegir a una candidata que ellos inicialmente han propuesto. ¿Y qué va a hacer la oposición, sobre todo ustedes? Porque bueno, ahora hay una mesa compartida con otras fuerzas políticas. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Concertación parlamentaria? Nosotros ya hemos tenido hasta el día de hoy 3 reuniones con las bancadas de oposición. Estamos tratando de elaborar y presentar una lista de oposición a la mesa directiva. Vamos avanzando en este tema. En la tarde tenemos otra reunión y creo que la próxima semana ya estamos en condiciones de dar los nombres tanto de los colegas como también de los partidos políticos que van a ir con nosotros en esta mesa directiva. Y esta madrugada se registró, vamos a cambiar de tema, un incendio en el mercado Huamantanga de Puente Piedra. Se estima que 20 puestos del centro de abastos terminaron reducidos a cenizas. Los comerciantes llegaron a este lugar para tratar de rescatar su mercancía. Las gigantescas llamas de fuego arrasaron con todo lo que encontraban a su paso. Más de 40 puestos del mercado Huamantanga de Puente Piedra se iban consumiendo por completo y con el pasar de los minutos, el incendio amenazaba con extenderse por todo el mercado. 2 personas resultaron heridas y fueron evacuadas rápidamente por los bomberos. Cerca de 20 unidades de los hombres de rojo llegaron al lugar para acabar el siniestro, que se inició al promediar las 3 de la madrugada y se extendió por un lapso de 2 horas. Lo supervisa acá la municipalidad. La municipalidad tiene su sistema de control acá en el lugar. ¿Puestos de qué había? Son puestos de abarrotes y plásticos. Más que nada ahí ha comenzado el foco del incendio. Claro, tiene que haber alguna responsabilidad, pues, ¿no? Porque como le digo, eso está en investigación, que los bomberos hagan su trabajo y la unidad especializada ya de la policía ya se encargará del hecho. Al parecer, el incendio habría iniciado en uno de los locales del área de ferretería, cuyo dueño había dejado las luces y artefactos encendidos, ocasionando un cortocircuito.
Pero según otros testigos, unos comerciantes estaban soldando locales y una chispa generó el siniestro. Los bomberos controlaron el fuego al promediar las 5 de la mañana. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales que lamentar. Y esta mañana el congresista Renan Espinosa, accionista mayoritario precisamente del mercado Huamantanga, ha denunciado que el alcalde de Puente Piedra, Esteban Monzón, se llama él, estaría detrás del incendio registrado en el centro de abastos. Vamos a ver por qué. No hay ninguna razón por que este incendio se haya originado. Sin embargo, la policía, que tiene servicio individualizado acá en el mercado, en el horario nocturno, en sus días de franco, que trabajan acá, nos han referido acá, cuando apenas yo he llegado, iniciado el incendio, que el incendio se ha iniciado en el techo de los puestos. Como tus cámaras han podido ver, donde se han quemado los productos, en el nivel superior, en el mezanín de los puestos, se han iniciado el incendio y casi simultáneamente en 3 puestos. Entonces, eso nos hace pensar que esto ha habido una provocación o ha sido un elemento externo. Y si tu cámara apunta hacia este lado, acá donde están justamente estos fierros, son escasos 10 metros, es propiedad de la municipalidad, donde están esos talleres de maestranza, losa deportiva. Entonces, tranquilamente podemos sospechar que alguien ha arrojado algún objeto incendiario. Mi hijo es candidato a la alcaldía de Puente Piedra y tengo suficiente razón para sospechar que acá hay un intento de desprestigiar a la familia nuestra, porque somos los conductores mayoritarios de este mercado. Y esto no solamente se ha dado ahora con esta sospecha. Venimos de semanas atrás que nos bajan los paneles de publicidad y esto... Y esta madrugada un taxista murió calcinado tras chocar su unidad contra un tráiler en la avenida Néstor Gambetta en el Callao. Fue hallado calcinado entre los fierros de su herramienta de trabajo. Es el trágico final de un taxista que impactó su vehículo contra un tráiler en el kilómetro 11 de la avenida Néstor Gambetta en el Callao. Hugo Pachas Castro no pudo hacer nada para salir del automóvil que terminó en llamas tras el violento choque. Colegas de la víctima intentaron ayudarlo, pero todo fue en vano. En ese momento decía, papi, sácame. Me dio una pena, pero bajamos con extinguidor, yo no podía hacer nada. Atinaron a pedir ayuda a los serenos de la zona ante los desesperados gritos de Pachas Castro, quien aparentemente iba a excesiva velocidad. El señor estaba vivo, se encontraba vivo y pedía auxilio, pero ya no veía cómo auxiliarlo. Yo me siento impotente, me estoy hasta nervioso porque demasiado no podía hacer nada. Yo quise ayudarlo, pero no pude auxiliar. Testigos afirman que el pesado vehículo se encontraba estacionado por la luz roja cuando de repente fue colisionado por el auto, ocasionando el aparatoso accidente. Iván Paucar, conductor del tráiler, fue trasladado hasta la comisaría de Márquez para que rinda su manifestación de los hechos. Hasta el cierre de este informe, ningún familiar de la víctima se presentó hasta el lugar del fatal choque, por lo que su cuerpo fue conducido hasta la morgue del primer puerto. Los cuerpos de los 6 técnicos peruanos que murieron el lunes pasado al caer una torre de transmisión eléctrica en Brasil serán trasladados vía aérea a Lima mañana. Así lo informó la Cancillería peruana mediante un comunicado. Según el documento, la Embajada de Perú en Brasil y los consulados en Río Branco y San Pablo han hecho las coordinaciones para repatriar los cuerpos que actualmente se encuentran en Sao Paulo. La policía brasileña señaló que los 6 peruanos se encontraban trabajando en lo alto de una torre de 69 metros de altura en el estado norteño de Rondônia, cuando la estructura se desplomó debido a la ruptura de los cables de alta tensión. Bien, vamos a cambiar de tema. Ya están mis invitados esta tarde para la primera entrevista. Aquí en Más que Noticias me acompañan el general Remigio Hernani, exministro del Interior, y Renzo Rayardo, congresista de Concertación Parlamentaria, que además está muy involucrado en el tema de seguridad ciudadana y orden interno. Caballeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Pamela. Los hemos convocado para hablar de las primeras semanas de trabajo del nuevo ministro del Interior, Daniel Urresti, que ya en redes sociales se le está llamando Figurresti, ¿no es cierto? En vez de Figuretti, Figurresti, jugando con su apellido, porque lo vemos pues al mando de los operativos en La Cachina, con los reducidores en San Jacinto, haciendo operativos para los choferes infractores, realmente lo hemos visto mucho, ha estado como muy visible. Y hay quienes critican que en realidad, bueno, enhorabuena ver un ministro que toma al toro por las astas, pero que
que lo que se espera es que ojalá también se esté haciendo cargo de los temas de fondo, que es la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias dentro de construcción civil, el tema del sicariato, la corrupción a nivel de la policía en todos los estamentos. En fin, el tema, los temas son muchos y se me están quedando varios. Vamos a conversar con ellos a ver qué evaluación hacen preliminar, ¿no?, de estas 2 primeras semanas. Renzo. Pamela, sí. Yo lo he dicho ya en oportunidades anteriores y lo reitero aquí. Me parece que las acciones iniciales del ministro son buenas. Y son buenas porque a partir de gestos como esos se debe de empezar a ganar confianza en la población. Confianza absolutamente perdida. Hasta un poquito antes que asuma el actual ministro, Daniel Urresti, los peruanos todos estábamos absolutamente incrédulos en cuanto a lo que el gobierno planteaba o lo que el gobierno venía haciendo en favor de darnos a todos seguridad. Así que ese primer gesto, esas primeras acciones a mí me parecen válidas y me parecen importantes para lo que viene después. Y lo que viene después ya son medidas muy concretas. Nosotros venimos sosteniendo, lo hemos dicho aquí también contigo, Pamela, que se planteen medidas al corto plazo. Al corto plazo es importante para seguir teniendo esa confianza. Para generar una percepción, que es una palabra que se usa tanto en ese gobierno, una percepción. Exactamente, y la percepción finalmente, como en redes como sociales dicen, la gente lo está aplaudiendo. Bueno, o sea, digamos, el primer resultado en redes sociales, la percepción es buena, ¿no? Es un ministro que está haciendo su chamba. Es que ese primer paso, Pamela, era importante. Era muy importante para eso, para generar confianza de la población. Por supuesto, eso no puede ir aislado, porque si no va acompañado de otras medidas que yo creo que se van a ir implementando. Yo he tenido la suerte de conversar con el ministro en 2 ocasiones. Nos hemos reunido en su despacho, a pedido de él, y me parece muy bueno porque muestra su apertura. Lo digo con toda claridad, aquí se trata de deponer cualquier actitud política o cualquier pretensión política o partidaria. Se trata de sumar todos. Y en ese sentido sí lo he visto bastante amplio para recoger inclusive propuestas, alternativas y poder implementarlas. Es un ministro que sabe escuchar. Que tiene un plan y sabe escuchar sin duda. ¿Comparte su opinión, general Hernani? ¿Es injusto el mote de figuretti o figurresti que le están poniendo, le están calzando al ministro? Bueno, yo estoy, permítanme discrepar, por supuesto, pero para mí es solamente peliculina, es tratar de contentar a las graderías, pero no se está haciendo una lucha frontal contra la delincuencia. Para luchar contra la delincuencia, en primer lugar, tiene que desaparecer ese fenómeno tan negativo que es el 24x24. Que lo está evaluando, de repente incluso ha adelantado que de repente no lo va a eliminar. En el comercio dijo que no. Que ya no, claro. Que no hay el dinero suficiente. Consecuentemente, comenzamos mal. Ese es la raíz de todos los males, es el 24x24. Ahora, nadie se atreve, ¿no? Han pasado 6 ministros y ninguno lo ha hecho, él es el sexto. Es que no hay decisión política. Hay que hablar con Miguel Castilla. Exactamente, ahí está el problema. La decisión política significa que van a disponer que el dinero que se necesita, que es aproximadamente 1.500 millones, va a permitir tener a la policía a tiempo completo. Y esa decisión política hace que el ministro de Economía pueda dotar de esos fondos al Ministerio de Interior. Luego tiene que haber... Parece que está iniciando una lucha anticorrupción, pero tiene que haber una lucha anticorrupción frontal. Se sabe en la policía quiénes son los policías delincuentes. Y consecuentemente a esos hay que atacarlos y extirparlos con el debido proceso, no humillarlos en la televisión. Hay que hacer un debido proceso, respetando sus derechos humanos y expectorarlos de la institución. En tercer lugar, se tiene que tener en cuenta la investigación criminal. Cuando la Policía de Investigaciones se unió a la Guardia Republicana y a la Guardia Civil, habían 16.500 efectivos que luchaban contra el crimen organizado. Estamos ubicados en el año 87. Después de tantos años, casi 25 años, en lugar de tener más de 16.000 detectives, ahora tenemos 4.500. Hemos retrocedido enormemente y en ese entonces habían 20 millones de habitantes, ahora tenemos 30 millones. Entonces la investigación criminal no es tomada en serio, no les interesa. Ojalá que en algún momento formen 10.000 detectives. Se puede hacer eso en escuelas simultáneamente a nivel de todos los principales departamentos y en Lima por lo menos en 2 escuelas. Hacer eso significa también dinero.
Porque ellos son los que combaten el crimen organizado. Ellos son los que hacen esclarecimientos por el caso Nolasco, por ejemplo. ¿Quién lo esclareció? ¿Los policías de comisaría? No, los policías detectives lo esclarecieron. Ahora, habría que darle, tiene apenas 2 semanas en actividad, habría que darle el beneficio de la duda para ver qué planes de fondo tienen, ¿no es cierto? Permítanme terminar, por favor, para redondear la idea. La labor que hacen los policías en comisaría es extraordinariamente buena, es muy buena, pero es prevención. Lo que falta es investigación criminal. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es el tercer tema. Sí. El cuarto tema que tiene que abarcarse fundamentalmente es que tenemos que tener generales líderes. Hay pocos de ellos y por supuesto liderazgo y conocimiento en el ministro de Interior. Y finalmente el tema... Esta figuración sobre este tema del ministro del Interior a la cabeza de estos operativos pequeños genera cierta... liderazgo. Sí, ahora, puede generar como desazón al nivel de mandos de los generales, o sea, porque porque nos corresponde a nosotros, pero en su momento los generales no lo hicieron, no tomaron la iniciativa de hacerlo tampoco. Sí, entonces... se hicieron y se hacían, sino sin prensa. Ahora se está haciendo con prensa. ¿Y liderazgo? El liderazgo se basa en el conocimiento del tema de seguridad ciudadana y en el prestigio personal. Número 1. Y vamos a ver... Vamos a escuchar lo que tenga que decir el Bueno, déjeme terminar. Solamente falta el tema de la logística. Brevemente, de los fondos, para que sean tiempos compartidos, los fondos económicos para poder manejar y tener logística, tecnología y tener locales aparentes. Eso es fundamental, pero todos esos puntos tienen que ser simultáneamente, no pueden ser uno por uno ni gradualmente como lo propuso un ministro. Usted se ha reunido con Daniel Urresti y de repente nos puede dar más luces de si efectivamente hay planes para mediano y largo plazo. Por supuesto. He escuchado atentamente lo que nos ha comunicado el general Hernani y un poco las propuestas que él plantea son necesarias, pero se logran y se obtienen con recursos. Y los recursos en el sector público en muchos casos no existen. Y cuando existen no se pueden gastar y no se saben gastar. Por lo tanto, yo creo que hay que priorizar en tratar de buscar esos recursos. Y en tanto esos recursos se obtengan, tenemos que tener algunas iniciativas creativas para dotar a la policía de lo que la policía necesita. Se ha hablado de las comisarías, efectivamente, hacen un buen trabajo, pero las comisarías no están conectadas a banda ancha, no tienen celdas para depositar ahí a los delincuentes. No tienen gasolina y si la tienen se la roban, porque lo hemos visto esta semana y es vergonzoso. Hay muchísimas carencias. Nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo, y esta es una de las medidas del corto plazo que le hemos propuesto al ministro y las está escuchando y ojalá las tome en cuenta. Declarar en situación de emergencia. Y ojo que la situación de emergencia no es estado de emergencia. El estado de emergencia es cuando sale el ejército a las calles. Situación de emergencia es una medida que se da para exonerar esos procesos tan engorrosos que tiene el Estado por desabastecimiento, fundamentalmente, y poder dotar de todo eso que necesita la Policía Nacional. Y en eso hemos trabajado, en eso hemos estado conversando con el ministro. Hemos hablado también de la tercerización, la famosa tercerización. Fíjate la buena experiencia, a pesar del tiempo que ha demorado, de los bloqueadores de celulares. Los bloqueadores de celulares se han por fin entregado después de 3 años. Pero finalmente es una iniciativa privada que no le cuesta un centavo al Estado. Y es una excelente propuesta porque permite que no hayan llamadas desde los penales. Y esta empresa que tiene la concesión tiene 25 años para darle las garantías al Estado que no van a haber llamadas desde los teléfonos celulares. Como estas hay muchas otras propuestas en seguridad. En México hay iniciativas excelentes. Por ejemplo, incluso para entregar patrulleros, empresas privadas, a la policía evidentemente los opera, pero los patrulleros son dados en perfectas condiciones, con el combustible, con los neumáticos, con mantenimiento. ¿Por qué no hacer eso? Las cámaras de videovigilancia lo mismo. De eso también hemos hablado y él tiene un plan muy interesante al respecto y vamos a seguir en estas conversaciones la próxima semana. Por ponerte un ejemplo. Pero hemos hablado también de otras cosas, del recurso humano, que es muy importante y ahí se tiene que crear un fondo. En fin, eso ya es materia de otra... A mí me preocupa el tema que ha mencionado el general Hernani, el tema de la investigación criminal, porque lo hemos conversado aquí en Más que Noticias, general. El tema de cómo se desarticularon grupos de investigación especializados y que tienen la experiencia de años habiendo hecho esto y que llegado el momento, y usted me va a ayudar a recordar con qué ministro fue, que desarticularon estos grupos de investigación y toda esta experiencia se va diluyendo porque han destacado estos policías a otras labores.
Y estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de un fenómeno de sicariato que cada vez es más grande, del crimen organizado a nivel político, a nivel de construcción civil, bandas organizadas. La verdad es que es un pulpo este tema. Sí, si ¿no? me permite, miren. Sí. El tema de investigación criminal es complejo, pero hay que comprenderlo. Usted verá que hay ¿Cuándo se desarticularon a estos? A eso voy. Sí. Hay respuestas efectivas, eficaces y brillantes de parte de la DIRINCRI. Se resuelve casos en términos de 2 semanas, 3 semanas, muy eficientemente. Pero esos casos son casos en agravios de personas de poder político, poder económico y casos mediáticos, como el caso de la chiquita que impulsó, la chiquita Nolasco, impulsó este caso de su padre. Claro. Resuelve brillantemente. Esos casos suman más o menos un 15% de hechos delictuosos que se cometen en el país y son en agravio de esas personas. ¿Se resuelve quién? La DIRINCRI. Claro. Quedan un 85% de hechos delictuosos que son en agravio de ciudadanos de a pie, que no lo resuelve nadie. Para eso están dirigidas las jefaturas de investigación criminal que en mi mandato y mi gestión de ministro, en los casi 5 meses que estuve, formé las 25 jefaturas de investigación criminal para Lima y 3 para el Callao, en primer lugar, en ese poco tiempo. Sin un solo centavo. No nos dio absolutamente ningún presupuesto del presidente García, a pesar de que prometió 30 millones. Esos son los que van a resolver los casos de los ciudadanos de a pie. Claro. Pero eso no tiene la importancia necesaria y eso hay que replicarlo a nivel nacional. Entonces, yo recuerdo muy bien, y quiero decirlo con nombre propio, cuando el jefe de la región policial de Lima era el general Mori, que trabaja en el Callao ahora en el gobierno regional, desapareció las DIRINCRIs. Con vehículos, con personal y con todo. ¿Bajo qué argumento? Porque el argumento de la ignorancia del tema de investigación criminal. Pasa por un tema, porque se ha hablado de los 1.500 millones para eliminar el 24x24, pero adicionalmente ver a un policía sacando la gasolina de los carros de la policía para vendérselo a un tercero afuera es patético, es vergonzoso. Pasa también por un tema de una policía mejor pagada, que no tenga que ver la forma de recursearse de una manera delincuencial. Porque, o sea, quien roba es un delincuente y peor aún vestido de uniforme, ¿no? Por supuesto. ¿Pasa por eso? O sea, si les pagamos mejor, ¿pasa solamente por un tema económico? Es una parte, es una parte, sin duda. Este es un trabajo, Pamela, a mediano y largo plazo, evidentemente, pero tiene que empezar por algo. Claro. Mira, también lo hemos comentado antes, pero es bueno refrescarlo. Colombia es un ejemplo interesante de lo que logró su policía. La policía colombiana hace 20 años aproximadamente era una de las instituciones más corruptas de Colombia. Hoy día está casi como la iglesia. Una credibilidad enorme, la policía colombiana. Y eso es producto de un trabajo que se realizó. El primer paso que yo recuerdo, porque hemos compartido mucha información con muchas autoridades y miembros de la policía colombiana que nos han podido compartir todo lo que ellos han vivido. El primer paso que se tomó fue crear un fondo. Fíjate qué importantes son los recursos, porque el Estado pues no tiene más, esa es la verdad. Y los presupuestos se van ampliando en el Congreso y después no se gastan, hay toda una complicación. Pero mira lo que hizo Colombia para ver si acá lo podríamos adoptar rápidamente. Crearon un fondo. Ese fondo se obtuvo producto de las inversiones que realizaban las empresas privadas en infraestructura pública. Se destinó el 7%. Ese fondo el primer año recaudó $1.000 millones. Hoy día recauda $7.000 millones. Esos $7.000 millones los administra un comité mixto de públicos y privados. Y eso va también a las remuneraciones de los policías en Colombia. Hicieron una campaña y después de esa primera medida, hicieron una poda total policial en Colombia. Creo que fueron como 20.000 efectivos que sacaron de sus filas. Y el siguiente paso fue involucrar a la policía en lo que llaman hoy la policía comunitaria. Trabajo de acción social de la policía. Esos pasos se pueden dar, pero hay que empezar a darlos a partir de decisiones que las tiene que dar una persona que muestre el liderazgo. Claro. Y por eso es importante, lo importante son los medios de comunicación, porque tenemos que ver todos que hay una acción que se está tomando para empezar, reitero con lo que dije al principio, a ganar confianza. La confianza es muy importante en la policía y en la propia población. Y que se enteren los delincuentes que hay por lo menos un trabajo que se está
pretendiendo iniciar y pretendiendo realizar, ¿no? De acuerdo, finalmente, general Ardani. ¿Está de acuerdo con el tema de retirarle la pensión y la CTS a los malos policías después del debido proceso, claramente? No se puede hacer eso. No. No es ir contra la Constitución. Claro, no se le puede retirar los beneficios. O sea, la ley que impone, la sanción que impone la ley una vez que termine el proceso y de ahí... No se puede quitar la pensión a los corruptos, a los policías corruptos que le dan de baja, así como no se puede agarrar a patadas en la cabeza a los delincuentes. Se tiene que hacer las cosas con el debido proceso y respetando los derechos humanos, respetando la ley. Es fundamental el respeto a la ley y es fundamental que el que se pretende líder tenga un liderazgo basado en precisamente... En el respeto al debido proceso. En todos esos respetos. Y ya que estamos en ese tema, el tema de Hugo Bustíos y el proceso que se le sigue al ministro, ¿para ustedes es un motivo por el cual él debería dar un paso al costado o debemos esperar a que termine el proceso? Evidentemente, debe retirarse. Ese señor ha sido S2. Inteligencia en el ejército es fundamental para cualquier operación. O sea, para usted en realidad ni el beneficio de la duda. Ya por este caso el ministro no debería ser ministro. Es fundamental eso. Solamente para responder esta pregunta. Sí, Pamela, mira, una persona es culpable cuando finalmente en un Estado de Derecho como el Perú se demuestra su responsabilidad. Entonces que termine el proceso. Y la responsabilidad evidentemente se da a través de una resolución judicial. Fíjate, Pamela, los periodistas tienen muchas denuncias. Personas vinculadas a la clase política, cuando somos autoridad también tenemos denuncias. Los alcaldes tienen una infinidad de denuncias, pero eso no significa que sean culpables. Creo que hay que cumplir con los procesos, con los procedimientos y después poner, evidentemente, y llamar la atención si es que fue realmente responsable. Y yo lo digo con toda claridad, si se demuestra a través de una resolución judicial su responsabilidad, sin duda seré el primero en criticar. Pero el hombre está haciendo los mejores esfuerzos para hacer un trabajo medianamente exitoso. Creo que es responsabilidad de todos nosotros también apoyarlo, ¿no? Ojalá que pase mucho más en el futuro y si sigue el ministro en funciones volveremos a convocarlos para volver a conversar de este tema. El tiempo se nos acabó, lamentablemente. Claro, pero permíteme, si pensamos así, entonces el señor Santos de Cajamarca debía estar libre. Y el señor Álvarez debería estar libre. Pensamos así, el señor presidente de la República, Ollanta debería haber renunciado cuando fue electo presidente de la República. No, entonces, ¿Qué situación tan complicada? La ley tiene que ser igual para todos. A los policías que los encuentran en corrupción los separan del cargo. Entonces, ojo que las detenciones... Con la misma vara para todos. La misma vara para todos. Las detenciones de los presidentes regionales son medidas que se han dado para que no se fuguen para evitar la fuga. Todo, porque hay actos ya tenemos a Viñas absolutamente en la clandestinidad. Es distinto. Aquí hay una denuncia de un supuesto testigo que ya está purgando condena. Que han involucrado a otra persona. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos para hablarles sobre las enfermeras que están en huelga y han llegado a la sede central de salud en Jesús María. En vivo, regresamos con esa información.